y todo lo que le pasa al intestino le pasa al pulmón, y eso los médicos no lo pueden entender. Y esa fue la última vez en mi vida que a mí me dio una amigdalitis bacteriana. Tratar con medicamentos homeopáticos en puntos de acupuntura. Inflamamos para luego desinflamar y queda el órgano mucho mejor. Todo eso lo ha generado el internet, porque eso antes, hace 20 años no existía, sino que ellos se alimentan para sanarse. Hola, bienvenidos una vez más a Vive Mejor con la doctora Paola Ballesteros, y estamos muy complacidos hoy porque tenemos un invitado excelente para ustedes, el doctor Freddy Duque, que viene a contarnos todo el tema de medicina integrativa. Todos vamos a aprender muchísimo hoy, así que no se pierdan este programa porque lo preparamos especialmente para ustedes. Doctor Duque, bienvenido, gracias por estar hoy aquí con nosotros en Vive Mejor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y el doctor Duque tiene más de 20 años de experiencia practicando medicina integrativa, pero quiero que sea él mismo quien nos cuente de qué se trata la medicina integrativa y cómo está beneficiando a muchísimos pacientes. Bueno, la medicina integrativa, como la palabra lo dice, integra, digamos, varias diferentes clases de medicina, como por ejemplo la medicina convencional, con la medicina homeopática, con la medicina china, con la ozonoterapia. Esas, digamos, son las 4 técnicas o los 4 tipos de medicina que nosotros utilizamos aquí, cada uno con sus fundamentos, cada uno con sus teorías, cada una con sus medicamentos diferentes, pero que se pueden combinar y que también, para que las personas tengan muy en cuenta esto, se pueden combinar con la medicina convencional. Nosotros, yo soy médico cirujano también, como todos los doctores de aquí, podemos trabajar de la mano del doctor o del primary care physician de nuestros pacientes y podemos ayudarle a mejorar sus síntomas y en algunas ocasiones a mejorar hasta algunas patologías. Excelente. Entonces, doctor Duque, usted, como nos está contando, médico cirujano, empieza a sentirse interesado por la medicina alternativa o homeopática o ese tipo de medicinas diferentes a las tradicionales. ¿Cómo fue esos primeros pinitos o ese primer interés que usted dijo, esto por aquí me gusta lo que estoy aprendiendo? Podcast Delivery, la experiencia que viene a ti. 3 cámaras, luces profesionales, 2 micrófonos cardioides, switcher. Reserva ahora tu sesión exclusiva. Fue algo súper interesante, siempre cuento esta historia porque lo que sucedió es que yo soy paciente de medicina homeopática desde que tenía como 5 años y eso fue gracias a unas amigdalitis bacterianas streptocóxicas que me daban cada 21 días, me tenían que llevar a aplicarme una penicilina intramuscular y eso duele. Yo no sé si a alguien le han aplicado eso, el benzetacil duele impresionante. Entonces, después de un tiempo, mi pediatra dijo que había que operarme las amígdalas, pero sucedió un evento en eso, como dice uno, el destino. Una compañerita de mi hermana, que yo tenía 4 o 5 años tal vez, fallece en una cirugía similar. Wow. Mi padre entra en pánico y dice, yo no quiero que lo operen, busquemos alguna otra opción. Realmente ellos en ese entonces no creían en nada más que en la medicina convencional. Pero una tía mía tenía un cuñado y era homeópata. Mira lo interesante. Entonces, ya como pues mi papá dijo, en últimas, pues llévenlo allá donde ese señor a ver qué le hace. Y ese señor, que era un doctor, me dijo, yo recuerdo, abra la boca, me colocó unas inyecciones en los polos amigdalares. Y esa fue la última vez en mi vida que a mí me dio una amigdalitis bacteriana. Entonces, pero bueno, yo crecí, salí del colegio, estudié medicina y casualmente también, porque el destino, yo creo en el destino, de mi facultad de medicina me llaman y me dicen, estamos abriendo el primer diplomado en homeopatía, ¿quieres hacerlo? Y yo dije, esto me está buscando. Me fui, estudiamos el primer año en esa parte de homeopatía, año 2000, y aquí estoy practicando la homeopatía. ¡Qué maravilla! Okay. Básicamente hemos evolucionado mucho, obviamente. Después hice el máster en acupuntura, después hice un fellow en cáncer, después estudié nutrición y cáncer también. O sea, he ido desarrollando mucho el tema, pero siempre pensando en función de la medicina natural y de la medicina homeopática.
¿Cuáles son como el grueso de los pacientes que vienen a la medicina homeopática? O en general todo el mundo viene, o lo que ustedes ven es una tendencia de pacientes que vienen después de haber abordado otros tratamientos sin éxito. Hidratante vaginal para sequedad y estrechez. Está libre de parabenos e hipoalergénico. Eso es interesantísimo también, porque nosotros recibimos, como decimos en Cali, todos los chicharrones, todo lo que los doctores no pueden solucionar y que ya le dicen, no, pues te toca aguantarte el dolor por el resto de la vida y tomar analgésicos y rezar y hacer yoga. Entonces esos son los pacientes que vienen aquí y a los que nosotros nos toca solucionarle todos esos temas. El grueso, para responderte la pregunta, en mi caso es dolor y cáncer, ¿ok? Dolor agudo, dolor crónico. Trabajamos con muchos deportistas de alto rendimiento, trabajamos con muchas escuelas de deportes y trabajamos de la mano de los médicos oncólogos con los pacientes de cáncer. Hay muchas técnicas, muchas teorías que se desarrollan alrededor de la medicina integrativa para el manejo y para el apoyo del paciente que va a recibir una quimio, que va a recibir una cirugía o una radioterapia. Se puede preparar el paciente y se puede recuperar después con excelentes resultados. Entonces le ofrecemos muchas alternativas. La parte inflamatoria, que es tan importante, la parte nutricional, que es tan importante, la parte del manejo de las energías, de la meditación, el ejercicio, ¿sí? Preparando el cuerpo para que resista y los pacientes salen adelante. Nos comentabas que hay muchos pacientes que están con inflamaciones crónicas, con dolor, con cáncer. ¿Por qué estamos tan inflamados? ¿Cuál es la razón por la cual tú le dirías a las personas estamos demasiado inflamados en este siglo? Un factor muy importante definitivamente es la alimentación. Obviamente estamos consumiendo unos alimentos completamente diferentes a los que consumían nuestros abuelos, ¿cierto? Ellos consumían todo orgánico sin necesidad de decir que querían alimentos orgánicos, inclusive las carnes, el pollo, el pescado, todo era en ese entonces orgánico. Pero a nosotros nos tocó vivir, tal vez yo digo, una época muy interesante que fue la revolución industrial, en la que el hombre aprende cómo puede hacer crecer más rápido los animalitos por medio de sustancias como metanfetaminas, hormona de crecimiento, esteroides y antibióticos para hacer, digamos, ese estallido de la raza humana que comienza a superpoblar el mundo. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Y eso es el fundamento de la revolución industrial. Entonces, además de esto, comenzamos a conocer cómo podemos conservar los alimentos en latas, en paquetes, en bolsas, en tarros y comenzamos a conocer algunos químicos que no permiten que esos alimentos se pudran o se deterioren tan rápido. Entonces nosotros comenzamos a recibir toda una serie de químicos de los cuales el cuerpo nunca estuvo acostumbrado y las cuales el cuerpo no es capaz de eliminar por sí mismo. Entonces se van acumulando y con el paso de los años, porque para que a uno le dé una enfermedad crónica degenerativa tienen que pasar años o décadas, ¿cierto?, de acumulación. Entonces ahora estamos viendo cómo toda esa acumulación nos ha llevado a que cáncer casi que está sobrepasando la enfermedad cardiovascular como principal causa de enfermar y morir en el ser humano. ¿Cuál podría ser una recomendación que le das a los pacientes en la clínica que puedan ayudar a prevenir de alguna manera estas enfermedades? Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero es cómo es el enfoque del paciente cuando llega a nosotros, ¿cierto? Que siempre tenemos que hacer 3 pasos. Un paso que es desintoxicar, pero no desintoxicar como una dieta de detox o cosas así, sino desintoxicar desde un punto de vista bien científico con medicamentos que tenemos en homeopatía que se llaman drenadores, que están relacionados con cada uno de los órganos. Nosotros tenemos que identificar y la primerita tarea de nosotros como médicos es identificar cuál es el sistema o cuál es el órgano que está más afectado. Si es el sistema linfático, si es el hígado, si es el riñón, si es el tracto digestivo, la vesícula biliar, estómago, intestino grueso, intestino delgado, o si es la parte del sistema cardiovascular. Entonces, una vez que nosotros identificamos el sistema o los sistemas, entonces procedemos a hacer
a iniciar ese proceso de desintoxicación con medicamentos dirigidos a ese sistema. Entonces, desintoxicamos es limpiamos, drenamos, disminuimos las fases inflamatorias y ya entonces dejamos listico el cuerpo para que él pueda iniciar ese proceso regenerativo. ¿Ok? En eso se basa, digamos, el enfoque inicial de la medicina homeopática cuando llega un paciente. No importa la patología que tenga, puede ser desde dolor hasta cáncer. Siempre tenemos que hacer un buen enfoque, una buena desintoxicación, modulación de la inflamación y después estimular esas fases regenerativas. Los órganos, la mayoría de los órganos del cuerpo tienen la capacidad de regenerarse, pero nosotros los mantenemos tan tóxicos, tan llenos de sustancias, de químicos, de disruptores hormonales, que están inflamados y ellos lo que están tratando es de desinflamarse. ¿Cómo me voy a regenerar si ni siquiera puedo vivir? ¿Me entiendes? Están primero a la defensiva. Si nosotros logramos quitarle todas esas toxinas, logramos que él esté mejor, que ya no se sienta agredido, entonces ahora sí podemos mirar cómo vamos a regenerarnos. Entonces, digamos que en estas fases, en estos procesos, hay diferentes alternativas de tratamiento y dentro de ellas también está el tema de la acupuntura, que también es algo muy interesante que también usted practica y que nos gustaría que nos hablara un poquitico. Y nosotros tenemos aproximadamente 370 puntos de acupuntura en el cuerpo que tienen su exacta localización anatómica y ahí es donde debemos colocar la aguja de acupuntura. Entonces, a la vez que ese es el punto, digamos, anatómico, ellos están organizados en canales, son 12 canales, cada uno de esos canales pertenece a un órgano del cuerpo, por decir algo, un ejemplo cualquiera, el corazón tiene un canal de acupuntura que viene más o menos desde este dedo y tiene unos puntos que pasan por esta parte, bueno, y termina por aquí. El hígado, el riñón, el pulmón, la vesícula biliar, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, cada órgano tiene unos puntos de acupuntura que están distribuidos en unos canales desde la cabeza hasta los pies y tiene una forma como circula la energía también y tiene unos tiempos y tiene un ciclo circadiano, ¿me entiendes? Los ciclos son cada 7 minutos y la energía circula de los pies a la cabeza, de la cabeza a las manos, de las manos al pecho, del pecho a los pies. Entonces eso está muy bien estructurado realmente para... Yo le decía a mis compañeros que estudiaron acupuntura conmigo que a mí me costó más trabajo estudiar acupuntura que medicina. ¿Verdad? Porque tiene algunas cosas que son bien complejas para entender y las medicinas son 11.000. La fundamentación de la acupuntura, cómo los órganos se autorregulan entre sí, cómo los sistemas que son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, a cada uno de estos sistemas le corresponden 2 órganos y cómo se relacionan ellos entre sí. Por ejemplo, dupla energética del elemento metal y todo lo que le pasa al intestino le pasa al pulmón y eso los médicos no lo pueden entender. Tienen que estudiar acupuntura o medicina tradicional china para entender que primero tenemos que limpiar el intestino para poder sacar esos pacientes asmáticos de la crisis. Y uno dice, ¿cómo hace? ¿Cuáles son esos mitos que se ven tanto en la medicina integrativa que nunca antes habían escuchado en la medicina, digamos, alopática o que llamamos, entre comillas, tradicional? Hidratante vaginal para sequedad y estrechez, está libre de parabenos e hipoalergénico. Es que a uno le preguntan todos los días cosas diferentes, sí, como cómo hace uno para curarse, para sanarse, si se puede sanar o no se puede sanar. Entonces, desde el punto de vista de medicina oriental o de medicina tradicional china y homeopatía, uno sí se puede sanar. Obviamente, hay patologías crónicas degenerativas que no, ¿ok? Si tú eres diabético tipo 1, pues tú sabes que no. Si tienes una poliposis intestinal y que es una enfermedad que va hacia el cáncer, eso hay que tratarlo de otra forma diferente. Hay ciertas patologías. Pero en términos generales, lo que nosotros hacemos más que todo es tratar síntomas. Cuando tú estudias acupuntura, tú no estudias como la hipertensión arterial, que la diabetes mellitus, no, tú estudias los síntomas. El síntoma de la sed, el síntoma de la pérdida de peso, el síntoma de la visión, el síntoma del mareo, el síntoma del dolor de cabeza. Y entonces cada uno de esos síntomas están relacionados con uno o con varios órganos del cuerpo y tú comienzas a tratar los órganos y se comienzan a ir los síntomas.
Si estás hablando de acupuntura, tienes que hacer diagnóstico de acupuntura. Si estás hablando de homeopatía, ahí sí estamos hablando un poco de Western y Eastern en un puente. Ajá. Es como el puente que une las dos ciencias. ¿Okay? Entonces, lo que a mí más me gusta hacer desde ese punto de vista es tratar con medicamentos homeopáticos el punto de acupuntura. Definitivamente un programa imperdible. Hoy en Vive Mejor con la doctora Paola Ballesteros. Ya saben por dónde. Por Florida News, la nueva forma de ver las noticias. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, suscribirse y sobre todo estar siempre aquí pendientes porque tenemos la mejor información para ustedes. Ya saben por dónde. Florida News, la nueva forma de ver las noticias. Muchas gracias.